En este segundo video vamos a tener correspondiente a la segunda estrategia de evaluación de cívica de 10.1 y 10.4 de 2021. Vamos a tener lo siguiente. Aquí dice, esto es lo que hay que hacer, más o menos. Eh, Dice, realice un ensayo mediante el cual se pueda evidenciar por medio de tres ideas cómo el régimen político democrático costarricense puede fortalecerse con la valoración de otros regímenes políticos que le posibiliten enfrentar los retos que la sociedad democrática requiere para su fortalecimiento. Traducción al español. Nosotros tenemos que escribir aquí tres cosas que, digámoslo así, otros regímenes políticos nos han aportado eh, eh, este, o nos pueden aportar para nuestro para el fortalecimiento de Costa Rica a nivel político. Ok, entonces bueno, ¿qué hemos visto? Bueno, número uno, en el mundo hemos visto, por un lado, sistemas políticos democráticos muy exitosos, eh, y por otro lado, pues también hemos visto sistemas políticos dictatoriales, eh, totalitarios, eh, eh, donde pues las libertades de las personas son mancilladas totalmente, ¿verdad? Hemos visto como pues muchas veces con tal de liberarse de un régimen político de estos, pues se puede conducir a una cruenta guerra civil, y luego de la cruenta guerra civil, bueno, la guerra civil dura por años, o luego de la guerra civil, pues el nuevo gobierno, lejos de prometer lo que había cumplido de democracia y libertad, pues se convierte en otra dictadura. Entonces, bueno, eh, a raíz de lo que hemos visto, digamos, como costarricenses en el mundo, ¿verdad? De todo este abanico de posibilidades, bueno, ¿qué nos da el mundo, digámoslo así, para, para fortalecer nuestro sistema, ¿verdad? Bueno, número uno, evitar caer en discursos de líderes que se ofrecen como salvadores del país. Es decir, nosotros cuando lleguen las elecciones tenemos que evitar a toda costa por más lindo que suene a veces, y es que es bien difícil, por más lindo que suene, tenemos que evitar los discursos de personas que se presentan como los mesías que van a salvar el país, de personas que se presentan como indispensables, de personas que se presentan que sin ellos el país se termina de ir a pique, ¿verdad? ¿Y por qué les digo que debemos de evitar esto? Bueno, por ejemplo, eh, estas habladas mesiánicas, digámoslo así, en primer lugar se las echaba Benito Mussolini con el partido fascista allá en la Italia de los años 20. Y bueno, con este tipo de discursos, pues Benito Mussolini al final pues se convierte en dictador de Italia, ¿verdad? El mismísimo Adolfo Hitler se presenta como el salvador de Alemania en los años 20 y en los años 30, y pues a raíz de la grave crisis económica que vivía este país, la gente termina votando por el partido nazi, y pues ellos llegan al poder con todas las consecuencias que eso implicó, ¿verdad? Eh, y no vayamos muy largo ni en el tiempo ni en el espacio. Eh, Vemos como, por ejemplo, en Venezuela, ¿verdad? Se presenta pues un ex militar con un discurso pues bastante nacionalista, bastante bonito, que iba a luchar contra la corrupción, que iba a solucionar los problemas de Venezuela, y pues al final la gente termina votando por él, y pues estas personas se terminan perpetuando en el poder, y pues bajo, bajo eh, el criterio de que están desarrollando un sistema socialista, pues terminan ellos en una serie de actos de corrupción, saqueando las riquezas del país, y pues terminan con un país totalmente desabastecido. Eh,
Y bueno, y terminan con un país en el cual pues los arrestos y pues las desapariciones forzosas son pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y pues eso a su vez da pie para que en otros países más o menos se quiera, en América Latina se quiera imitar pues lo que pasó con el régimen de Hugo Chávez y pues ahorita con Nicolás Maduro. Entonces bueno, nosotros al ver eso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando haya un candidato a la presidencia que se proyecte incluso como una persona que nunca ha participado en política, se proyecte incluso como una persona que es ajena a los políticos tradicionales y se proyecte como esa persona que viene a salvar el país. Y en medio de ese discurso hay que tenerle mucho cuidado si esa persona comienza a hablar de que los culpables del problema de ese país son fulano, mengano, y empieza a agarrar y empieza a imaginarse un enemigo interno. Entonces, cuando una persona con este discurso demagógico comience, pues hay que tenerle mucho cuidado si vamos, para no votar por ese tipo de personas. Porque a la larga podríamos terminar votando por un demagogo, ¿verdad? Que nos termine pues introduciendo, digámoslo así, pues en una dictadura, ¿verdad? En un régimen totalitario, o pues mínimo nos termine hundiendo en una grave crisis económica. Entonces, bueno, eso es lo que se debe de evitar en primer lugar para no repetir los casos de Venezuela, bueno, el caso de la Italia en los años 20, el caso de la Alemania en los años 30, el caso de Venezuela ahorita, eh, tal vez habrá que ver, ¿verdad? El caso de, 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 de Perú, ¿verdad? Al final en las elecciones pasadas el público se decantó entre una candidata cuestionada, ¿verdad?, por actos de corrupción, cuyo padre está en la cárcel por actos de corrupción cuando fue gobernante, y pues de la otra acera una persona que se, eh, que se califica a él mismo como socialista, eh, pero la persona puede tener muy buenas intenciones, pero realmente en materia de experiencia, cómo gobernar el país, pues realmente dista mucho de eso. Entonces puede ser o sea, la idea es evitar eso, ¿verdad? Vernos entre, al final, una de dos, o escoger pues a un demagogo, o pues vernos en una situación donde tengamos que escoger entre dos fuerzas políticas que al fin y al cabo nada que ver, ¿verdad? La idea es evitar tener que escoger, como dicen ahí, entre el menos malo, ¿verdad? Eh, Esa es una de las razones. Otro es lo que hemos visto a nivel mundial es procurar mecanismos de participación ciudadana. Entonces, bueno, muchas veces también la población manifiesta su frustración y eso se convierte en caldo de cultivo para grupos guerrilleros, para grupos de choque, este, para grupos antidemocráticos, donde agarra la frustración que tiene una parte del pueblo o una mayoría del pueblo, como quieran, ¿verdad? Y pues podría incluso eso desembocar en un movimiento armado o pues podría desembocar eso en violentas manifestaciones que originen que un presidente pues termine renunciando, eh, este, originando caos político, podría ser, y que pues en medio de toda ese desorden, digámoslo así, pues un demagogo de estos del cual les acabo de hablar aproveche, ¿verdad?, la situación para salir diciendo que él es el único que puede arreglar esos problemas y se lance a la presidencia y termine ganando y termine conduciendo al país a una dictadura o termine conduciendo al país a una situación económica más precaria de la que ya se estaba. Entonces, bueno, para eso, pues, digamos, lo usual a nivel mundial es que para evitar llegar a esos límites, pues mejor abrimos un poquito la llave y permitimos que la presión escape. Entonces, una manera de eso es mediante un referéndum o referéndums, ¿verdad? Propiciando la participación ciudadana. Entonces, bueno, cuando
una decisión es demasiado trascendental, entonces en vez de que los diputados o los miembros del Congreso, que son los que representan a la población, entonces en vez de que estos representantes tomen la decisión, mejor la decisión se la damos al propio pueblo mediante una consulta popular y que sea el pueblo el que decida, ¿verdad? Y bueno, pues esto nos lleva a nuevas formas de participación, nuevas instituciones que busquen garantizar la gobernanza y la protección de los ciudadanos. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí nosotros copiamos una institución, eh, eh, bueno, en otros países se conoce como el Ombudsman. Aquí nosotros le llamamos Defensoría de los Habitantes. Entonces, bueno, en medio de todo eso, por ejemplo, se crea esa institución de miras a que sirva como una especie de conciencia del Estado que denuncie lo que el Estado está haciendo mal y con base en eso, pues de que el Estado arregle lo que está haciendo mal, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son ejemplos de estas nuevas formas de participación, referéndums. Entonces, no sé si es por la cobertura mediática a la cual nosotros estamos expuestos, internet y toda esta cosa, este, yo siento que es más común ahora, por ejemplo, que se hagan referéndums en diversos países y se le consulte a la gente cosas, eh, en comparación al pasado. Entonces, bueno, después de eso, o sea, la idea es que la gente pueda decidir qué es lo que quiere y en vez de seguir acumulando presión y que esa presión se manifieste pues en una posible guerra civil. Después de eso, otro de los, digamos, elementos que nosotros tomamos del extranjero, ¿verdad? Que enriquecen nuestro sistema democrático costarricense para enfrentar pues esos retos, ¿verdad?, que nos imponen los nuevos tiempos, es fomentar la educación y la movilidad social para evitar la llegada de regímenes políticos dictatoriales. Bueno, nuevamente hemos visto que en otros países el hecho de que haya hayan altos índices de pobreza, de que la gente no consiga trabajo, pues eso se convierte en caldo de cultivo para que aparezcan grupos guerrilleros prometiendo aquí, prometiendo allá, para que aparezcan candidatos a la presidencia que de manera demagógica, que de manera populista comiencen a prometer acá, prometer allá, y pues este tipo de personas lleguen al poder, como les decía, y nos conduzcan a una dictadura. Otro ejemplo, vean que aquí ya llevamos que este sería el uno 2 3 el cuarto, que hemos visto a nivel mundial, es evitar la discriminación. Entonces, bueno, algo que se ha puesto de moda ahora, por decirlo de alguna manera, es justamente eso, evitar la discriminación de todo tipo aquí en Costa Rica. Porque, bueno, hemos visto que a través de la historia, pues, y en diversas partes del mundo, elementos de discriminación, pues, han llevado a su vez a crímenes de odio, y bueno, lo que se busca es evitar eso, como parte de la democracia en la cual vivimos. Entonces, bueno, por ejemplo, la idea es que pues, nunca lleguemos pues, a un estado, digámoslo así, de odio hacia un grupo étnico en particular que nos pueda llevar a lo que hicieron los nazis contra diversos pueblos allá en Europa, ¿verdad? Eh, la idea es, por ejemplo, evitar que lleguemos por ejemplo, a lo que se practicó en Sudáfrica, que se denominó el apartheid, en la cual una minoría blanca, que era la que gobernaba Sudáfrica y tenía una serie de privilegios, mientras que la mayoría de población negra pues carecía de una serie de derechos básicos, ¿verdad? Y pues esto pues al final llegó a su final por presiones internacionales allá en 1991, ¿verdad? Pero esa discriminación durante todos esos años fue bastante odiosa en ese país. Eh, la idea es evitar, por ejemplo, que aparezcan partidos o grupos que propicien ese odio, ¿verdad?
y evitar, pues, por ejemplo, genocidios. O sea, como sucedió, por ejemplo, bueno, es muy famoso en la antigua Yugoslavia en los años 90, eh, o por ejemplo como sucedió en lo que hoy es Sudán del Sur, o por ejemplo lo que sucedió este, en, en esta nación africana, eh, bueno, se me olvida el nombre, en Burundi me parece que fue, bueno, lo que llevó o sea, lo que lleva a cabo, lo que llevó, digamos, a que unos grupos llamados Hutus y otros grupos llamados Tutsis, pues empezaran en sus diferentes países a matarse entre sí, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es evitar eso y pues por medio de educación, por medio de, de la suscripción de tratados internacionales que protejan los derechos de las personas y reconozcan la igualdad, pues es que se busca combatir estas cosas y que Costa Rica no caiga en eso. Y después de eso, también otra cosa es la abolición del ejército. Vean que aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí ustedes cogen tres, ¿verdad? Abolición del ejército. Bueno, número uno, eh, Costa Rica, pues, es un país pequeño, ¿verdad? Eh, Nosotros no tenemos así como grandes enemigos que amenacen con agarrar y invadirnos. Eh, la otra es que, bueno, hay otras naciones que tienen más dinero y pues por lo tanto pueden invertir más dinero en armas, este, más tecnología en armas y pues de una eventual guerra contra un país armado superiormente, pues sí, tenemos toda la de perder. Y pues por lo tanto nosotros hemos apostado a lo largo de la historia por la diplomacia y por lo que le llaman el multilateralismo, o sea que entre muchos países nos pongamos de acuerdo para solucionar un conflicto. Entonces, bueno, esa es una. La otra es que a nivel especialmente latinoamericano, los ejércitos se han convertido pues, en un actor político más. Entonces, bueno, la idea original es que un ejército está bajo las órdenes del poder ejecutivo y pues para declarar una guerra el poder legislativo tiene que aprobar una ley que permita al poder ejecutivo darle la orden al ejército para que ataque o lleve a cabo una guerra. Eh, Así se supone que funciona el ejército. Entonces los soldados nada más, ellos viven esperando la orden del presidente, ¿verdad? Entonces, bueno, así se supone que debe comportarse un ejército. Ahora bien, en América Latina los ejércitos no se comportan así, no necesariamente. En América Latina los ejércitos han empezado, o comenzaron, o toman sus propias decisiones. Entonces puede ser que un ejército haya un presidente de la república y al ejército no le está pareciendo mucho la idea y efectúa un golpe de estado. Eso fue el caso con Salvador Allende. Entonces de ahí el ejército chileno pues efectuó un golpe de estado y pues al final como presidente de Chile pues se quedó el general Augusto Pinochet, ¿verdad? En la Argentina de finales de los 70 de la misma historia. El ejército no le gustó el gobierno de María Estela Martínez de Perón y pues terminaron dándole un golpe de estado y gobernando eh, por esos años Argentina. Y bueno, así están las dictaduras militares, bueno, aquí en Centroamérica, así estuvieron, ¿verdad? En los años 80 y así sucesivamente. Entonces, bueno, para evitar aquí en Costa Rica que eso suceda, nosotros decidimos abolir el ejército. Entonces, bueno, en primer lugar decidimos que nuestro ejército pues era una cosa que no servía para nada, ¿verdad? Y en segundo lugar, nosotros decidimos que si no había un ejército, entonces el poder realmente, o bueno, una buena cuota de poder lo iba a tener el pueblo directamente. Y ya no iban a ser unos cuantos generales nombrados ahí por quién sabe quiénes, los que iban a agarrar e iban a llegar a hablarle golpeadito a un presidente legítimamente electo. Entonces, con la abolición del ejército,
en la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por don Pepe Figueres, pues se eliminó esa posibilidad. Y en la Constitución Política habla de eso, la abolición del ejército de manera permanente, perdón, como institución permanente, pero también la misma Constitución provee este, algunos elementos por medio de los cuales el ejército podría revivirse. Ahora bien, pasaron los años, han pasado las décadas y pues gracias a Dios ningún gobierno pues ha visto la necesidad de revivir un ejército costarricense. Entonces bueno, nosotros pues de ahí así aprendimos a vivir sin ejército y sin ese elemento, digámoslo así, que en cualquier momento le da un golpe de estado al presidente y pues se instala como en la presidencia del país. Entonces bueno, a grandes rasgos, el primer video y hablan de lo que podrían ustedes escribir ahí en la segunda estrategia de evaluación.